En esta serie acerca de la persona y obra del Espíritu Santo, continuamos en la sección de las obras ordinarias del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad vamos a abordar la segunda de las obras ordinarias del Espíritu Santo, que son las virtudes morales o internas. Decimos morales o internas porque aquí moral no lo estamos expresando en el sentido de lo bueno y lo malo, no, sino en el sentido de lo interno. Cuando hablamos de virtudes internas, veíamos que nos referimos entonces a la fortaleza y el valor interior. Así que veamos pues la obra del Espíritu Santo en las virtudes internas. Y para ello vamos a ver en primer lugar la naturaleza de esta obra ordinaria del Espíritu. En segundo lugar vamos a ver un caso como ejemplo, que va a ser el caso de Gedeón. Y por último vamos a ver otro par de casos más para abonar a esta verdad, que va a ser el caso de Otoniel y de Jefté. Pero veamos primero la naturaleza de esta obra ordinaria del Espíritu Santo, es decir, ¿a qué se refiere o de qué se trata? Bueno, primeramente, hermanos, para comenzar, quisiera recordarles, como ya vimos en la ocasión anterior, que todos los seres humanos nacemos con las mismas limitaciones y las mismas capacidades en promedio en todas las áreas. ¿Se acuerdan? Leímos en Jeremías capítulo 10, versículo 14 y 15, que todos somos torpes, que todos nacemos con esas limitaciones. Y que en este sentido, si algunos un poco sobresalen en algunas cosas u en otras, esto se debe por la operación del Espíritu Santo en cada una de estas personas. Ahora bien, en este sentido, pues, dado que todos nacimos en promedio, insisto, de manera regular, con las mismas limitaciones y las mismas capacidades, a pesar de todo, también podemos reconocer que a lo largo de la historia se pueden encontrar personajes que sobresalen de manera excepcional en algunas virtudes internas, que en este caso es nuestro tema. Todos nacemos en cuanto a las virtudes internas, más o menos con las mismas limitaciones y las mismas capacidades. En cuanto a estas virtudes internas que dijimos que es la fortaleza interior o el valor, en general todos tenemos en promedio lo mismo. Sin embargo, repito, podemos reconocer que a lo largo de la historia se pueden encontrar personajes de excepcional valor y personajes de excepcional arrojo en las tareas que emprendieron, y que tales acciones y tareas les valieron una gran fama y reconocimiento que aún en algunos casos, después de los siglos, se siguen recordando. Aquellos grandes héroes que desafiaron los reinos, que se pararon firmes contra la opresión, aquellos grandes personajes que ganaron grandes batallas y que rescataron a muchos, son, hermanos, algunos de los que manifestaron estas virtudes en una forma excepcional. Y sin embargo, a pesar de todo, ellos
todos estos grandes personajes no eran distintos a nosotros. Estos eran igualmente cobardes como nosotros, solamente que fueron capacitados en su momento y en su propósito para la labor que la providencia les asignó. No es que aquellos grandes y valerosos generales nacieron con una espada en la mano, ni fue que nacieron con un valor excepcional, que desde pequeños manifestaban un gran valor aún superior al de los adultos. No, hermanos, de manera general todos nacemos con las mismas limitaciones, pero la gracia del Señor, aunque algunos en una manera más paulatina que a otros en una manera más decidida, esta operación del Espíritu Santo, este don del Espíritu Santo les fue otorgado para cumplir una tarea específica y particular. Por lo demás, todos somos cobardes. Sí, todos somos cobardes por naturaleza. No digan que no. Tan solo deténganse un poquito a pensar y se van a dar cuenta que todos somos una bola de cobardes. Tememos a todo. Tememos a las personas, a los hombres, a las consecuencias, a muchas cosas, hermanos, tememos. Y si tan solo se detienen un poquito a meditar, se van a dar cuenta, hermanos, que muchas cosas que debieron haber hecho no las hicieron por cobardía. Pues aún los impíos reconocen que el valor no es la falta de temor, sino el actuar a pesar de éste. Y todos los más grandes héroes y guerreros de la historia temían de hecho. Sin embargo, eran fortalecidos por la operación del Espíritu Santo para que pudieran llevar a cabo la labor para la cual el Señor les levantó. Tan solo consideren a Atanasio, aquel grande hombre de Dios de los primeros siglos, que tuvo que enfrentar a toda la contradicción del mundo arriano de su tiempo. Este hombre del Señor fue uno de los personajes que pudieran considerarse más fuertes y valerosos, tal vez de toda la historia o de estos siglos, puesto que, hermanos, él tuvo que enfrentar la contradicción de todo lo que se llamaba o se hacía llamar cristianismo de su tiempo, que era en su gran mayoría arriano. En su 90 y tantos % era arriano, de tal manera que se dijo de Atanasio solo contra el mundo. Y para eso se necesita valor, hermanos, para pararse firme por la verdad. Se necesita valor. Y mírenlo en ustedes mismos. ¿Cuántas veces ustedes han tenido o se han visto en la situación de pararse firmes por la verdad y en vez de pararse firmes por la verdad, más bien se han doblado ante las circunstancias? Y a veces nos doblamos, disminuimos el mensaje, la verdad, el evangelio para no sufrir. Y esto a veces ante simples seres humanos, 1, 2 personas. Dense cuenta, hermanos, que para estar firmes por la verdad se requiere valor, se requiere un valor santo. Pero este siervo del Señor, hermanos, estaba solo contra prácticamente todas las congregaciones
que se llamaban cristianas, se hacían llamar cristianas de ese tiempo, pero que eran arrianas. Y él fue el único que dijo, no, eso está mal, eso no es así. Y los años, obviamente por la gracia del Señor, le dieron la razón. Recuerden también a Lutero. Mírenlo allí, ese Lutero, ese personaje que en sí mismo podría considerarse un personaje temeroso, pero que tuvo que enfrentar a todo el mundo católico romano. Tuvo que enfrentar al, en ese momento, poderosísimo Papa. Digo en ese momento porque ahorita el Papa ya no tiene ningún poder. En aquel tiempo era poderosísimo ese hombre. Lutero tuvo que enfrentar al emperador más grande de la historia moderna, Carlos V de Europa, primero de España. Y fue llamado a comparecer ante los dos juntos en la dieta de Worms. Se requiere valor, hermanos, para mantenerse firme por la verdad, porque él sabía que lo iban a matar. Y piensan ustedes que él poseía en él mismo un valor más grande, excepcional que el de todo el resto de la cristiandad. No, hermanos, la operación del Espíritu Santo, esta operación ordinaria, interna, le capacitó para la obra a la que lo estaba llamando. Y esto es lo que reconoce el rey, guerrero y salmista David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, en el versículo 33 al 35. Él, como ustedes saben, es un guerrero. Él es un rey y también es un salmista. Dice en el versículo 33, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme. ¿Se fijan? Sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Hasta allí. En el capítulo anterior, hermanos, ustedes lo pueden leer en su casa. El rey había liberado 4 muy grandes batallas contra los filisteos. Y en estas grandes batallas, estos filisteos habían traído cada vez uno de los descendientes de los gigantes para que pelearan de su lado. Y las batallas habían sido muy feroces, por lo que se nos narra muy brevemente, al punto que el rey, dice la escritura, que estaba muy agotado, estaba muy cansado y llegó un punto en el que casi lo mataban. Si no es que llega uno de sus siervos y lo auxilia y entonces lo rescata. Pero al final de todo esto, él reconoce que toda la fortaleza, la victoria, la capacidad y el valor y la entereza que él tenía y tuvo en todo este tiempo fue recibida de parte de Dios. Al final él reconoce lo que pocos
de aquellos grandes íconos del valor y de la fuerza han reconocido que toda fortaleza de ánimo, de carácter y valor provienen de Dios. El rey está diciendo: hemos librado estas grandes batallas, que son algunas de las más aplastantes contra los filisteos, y las que los dejan a los filisteos ya casi prácticamente tranquilos, en el sentido de que ya no vuelven a insistir más con grandes batallas sobresalientes. Y el rey está diciendo aquí, él está reconociendo que es Dios, dice el verso 33, el que me ciñe de fuerza. Yo no habría salido a la batalla contra estos si el Señor no me hubiera ceñido de la fuerza para ir a hacerlo. Dice: y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas. Esta es una figura que se refiere al estar en aquellos grandes riscos y no caerse. Dice: y miren, y me hace estar firme, aún estando en las alturas. Quien trae entonces la firmeza, quien nos hace pararnos firmes por la verdad, quien concede ese valor, nos dice el rey, es el Señor. Nos dice el pastor puritano Adam Clarke, cito: el éxito que he tenido en mis ejercicios militares se lo debo a la ayuda divina. Es lo que está diciendo el rey. ¿Cuán pocos de los conquistadores de la humanidad pueden admitirlo? Termina la cita. Ahora bien, cuando nuestro texto nos dice el que me ciñe de fuerza, la palabra ceñir contiene una alusión al modo de vestir de los orientales, esa túnica larga que era necesario ceñir para poder trabajar, para poder correr y para poder salir a la guerra. Por lo que la idea que nos transmite el ceñido de la túnica es la de agregar una condición que contribuye a la fuerza habitual. Si yo no me ciño la túnica, si yo no la amarro, entonces no tengo una capacidad suficiente, mayor a la habitual, para poder realizar estas cosas. Es decir, que en este sentido, entonces, es Dios quien agrega este elemento adicional que me capacita para afrontar las grandes batallas o desafíos. ¿Y cuál es el elemento que el Señor aporta aquí para que podamos afrontar estas cosas? El ánimo de espíritu, el valor, la fortaleza para presentar batalla. Dice en ese sentido el pastor del pasado, John Gill, cito: es Dios quien me ciñe de fortaleza para la batalla, con fortaleza de cuerpo y fortaleza de ánimo. Ambas cosas provienen del Señor y estaban en David. Y él reconoció que el Señor se las había concedido. Termina la cita. Él está diciendo: si el Señor no me hubiera concedido estas cosas, yo me habría acobardado. Yo no habría salido a la batalla. Y hermanos, estamos hablando del rey guerrero más grande de la nación de Israel. El rey guerrero más grande que tuvo este pueblo que el Señor en su momento escogió en el pacto antiguo. No obstante, hermanos, aquí queremos hacer un paréntesis para aclarar que no debemos confundir aquí el valor
con la rebeldía. No debemos confundir el valor con la rebeldía, porque el valor proviene de Dios. El Señor lo otorga para capacitar a los que Él quiere para las cosas que Él ha determinado. Pero la rebeldía no proviene de Dios. La rebeldía proviene del orgullo. La rebeldía proviene de la soberbia. Alguien puede siempre estar listo para presentar batalla, pero no por valor, sino por rebeldía. ¿Me explico? Por un orgullo herido, por decir, a mí no me van a ganar. Yo no me voy a dejar. Eso no es valor, hermanos. Eso no es valor, eso es rebeldía. Cuando uno se para firme por la verdad, uno no se para por rebeldía, sino por valor. ¿Me explico? Porque uno no dice, no me van a ganar, no me van a vencer, me voy a preparar con todos los versículos, porque aquí nadie me va a ganar. No, eso es rebeldía. ¿Sí me explico? Así no nos paramos firmes por la verdad. Nos paramos firmes por la verdad con un valor que viene de Dios. Lo otro proviene del orgullo. Lo otro proviene de la soberbia, del corazón que no se quiere doblegar. Y como no se quiere doblegar, dice, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Ese no es valor. Ese no es valor, eso es rebeldía. ¿Me explico? Y sí, ustedes podrán encontrar muchos guerreros o militares con esta clase de pseudo valor, pero ese no es valor, hermanos. Eso solo es soberbia y rebeldía. ¿Y a qué nos lleva eso? Pues a las peleas, a más pleitos y por fin a la destrucción. Y bien, hecho este paréntesis, continuamos diciendo que lo que el rey está reconociendo es que la fortaleza, el valor y toda la destreza que él tenía para la guerra, esa destreza con la espada, esa destreza con el arco y con la lanza, provenían enteramente de Dios. No eran de él, sino provenían de Dios. Que es Dios quien provee todo tipo de destrezas y disposición del corazón para tales cosas. Es Dios el que provee el valor para enfrentarse aún a aquellas cosas, hermanos, que son mayores y superiores a nosotros. El corazón rebelde también está dispuesto a enfrentarse a lo que sea, pero no por valor, sino por rebeldía, por soberbia y por orgullo. Porque se le pone al tú por tú al grande y sabe dentro de sí, sabe que le va a ganar, sabe que va a perder y dice, pero no me voy a dejar. ¿Es eso valor? No, eso es orgullo, eso es soberbia, eso es rebeldía. En cambio, miren al rey David mismo. Él ve a aquel gigante de casi 3 metros, siendo él un muchacho. No es que él va y dice, pues ahora va a ver y con rebeldía en su corazón, no, sino que él sabe que es Dios quien le da ese valor, es Dios el que le provee ese valor que no lo tienen ni todos esos hombres de guerra que estaban allí. El Espíritu vino en ese momento, le infundió el valor que él necesitaba, el celo por el Señor,
y entonces se enfrentó a lo que venía. Porque estas cosas no están naturalmente en los hombres. Lo que naturalmente está en nosotros es la cobardía, es el huir, es el mejor no hacer nada. Lo que naturalmente está en nosotros es la pasividad, es la dejadez, es la apatía. Pero el Señor provee de el ánimo de espíritu, de la fortaleza y del valor para que afrontemos las cosas que nos son necesarias. Y todo esto por medio de la operación ordinaria que el Espíritu hace en los seres humanos. Y esto ocurrió también con Gedeón. Acompáñenme a considerar el caso de Gedeón en el libro de los Jueces, capítulo 6. En tiempos de Gedeón, la Escritura nos dice que los israelitas habían pecado contra el Señor y que Él los entregó en manos de los madianitas. Estos madianitas asolaban la tierra de Israel y destruían todas las cosechas y todo el ganado y se robaban todo lo que podían y no les dejaban nada para comer a los israelitas. Resultado de esta situación, los israelitas, dice la Escritura, que estaban escondidos en cuevas. Escondidos allí esperaban temiendo la llegada de los madianitas. Y ahí estaba Gedeón también, escondido en las cuevas junto con sus familiares, temeroso junto con el resto de sus familiares. Salía eventualmente a hacer algo y corrían de regreso a la cueva. Y es allí donde le apareció el Señor y le habló. Miren el versículo 11, lo que el Señor le dice. Jueces 6:11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó el Señor de Egipto? ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Observen lo que está aconteciendo aquí, hermanos. Ahí encontramos en el versículo 11 a un Gedeón
atemorizado que salió a sacudir el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Luego el Señor le habla en el versículo 12 y le dice el Señor, miren allí. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. En las palabras que el Señor le dice a Gedeón, muchos han encontrado expresiones positivistas que han utilizado para alimentar sus ideas psicológicas. Es decir, muchos han dicho, miren aquí el Señor le está diciendo lo que será, le está declarando lo que va a ser, le está diciendo, confiésalo, sé que eres un cobarde, pero confiésalo, confiesa que eres esforzado y valiente y entonces lo serás. Y muchas personas utilizan este texto para eso, hermanos, y dicen que eso estaba ocurriendo allí. Sin embargo, hermanos, esto vamos a ver que esto no era así. Otros dicen que en realidad Gedeón había mostrado valor y osadía previo a que el Señor le apareciera aquí. Sin embargo, hermanos, esto no se encuentra en el relato bíblico anteriormente. La Escritura no nos dice en ningún lugar que Gedeón hubiera sido valiente antes, ni nos menciona nada de eso. Alguno pensará y dirá, pero es que derribó el ídolo de Baal allí que tenía su padre. Sí, pero lo hizo después. Y lo hizo por orden de Dios. Ustedes léanlo, hermanos, allí mismo en el versículo, miren, 25. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Hasta ahí. Muchas personas, tal vez recordando esta situación, se dejan llevar y pensar, más bien se dejan llevar pensando y dicen, pues es que ahí mostró valor al derribar al ídolo que estaba ahí en la casa de su padre. Pero hermanos, como ustedes acaban de observar, esto ocurrió después y por mandato del Señor. Pero digamos que aunque hubiera habido alguna cualidad sobresaliente en valor y fortaleza en Gedeón, lo cual la Escritura no menciona, aún todo esto, hermanos, vamos a ver más adelante, es algo que también proviene del Señor. Como veíamos al principio, si alguien un poquito más arriba del promedio tuviera alguna cualidad interna, esta también procede del Señor. Pero aunque esto hubiese sido así y él hubiese sido valeroso, como veíamos, la operación ordinaria del Espíritu consiste también en aumentar o exponenciar tales virtudes que ya había Dios puesto allí en una forma inferior, en una medida inferior, para entonces por la nueva operación del Espíritu Santo elevarlas a un nivel requerido para la tarea providencial que estaba a punto de llevar a cabo. Asimismo, también encontramos la realidad de que las palabras del Señor más bien tenían el propósito de probar su corazón antes de llamarlo al servicio. Es decir, que en vez de que el Señor estuviese
probablemente declarándolo como esforzado y valiente, sus palabras irían no en un tono irónico, sino en una forma de probarlo antes de llamarlo al servicio. Es decir, observen el panorama. El Señor le dice, el Señor está contigo, en el verso 12. Y Gedeón, ¿qué responde? Ah, Señor mío, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. ¿Notan la situación? El Señor le dice, el Señor está contigo, y él dice, no, pues ¿cómo va a estar conmigo? No, al contrario, ya nos abandonó. Es esa respuesta la de un hombre de fe, esforzado, valiente. Miren lo que el Señor también le dice. El Señor le dice, varón esforzado y valiente en el verso 12. Y miren cómo en el 14 le dice el Señor, ve con esta tu fuerza. ¿Se fijan? Y le dice el Señor, con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Pregunta, ¿Gedeón con su fuerza iba a poder salvar a Israel? Obviamente no. Él no iba a poder salvar a Israel con su propia fuerza. Y de luego que el Señor le dice estas cosas, miren cómo él responde. En el 15, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? El Señor le acaba de decir, con esta tu fuerza. Y él dice, pues ¿cuál fuerza? Dice, he aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Se fijan? Gedeón está diciendo, ¿de qué fuerza estás hablando? Yo no tengo ninguna fuerza. Observen pues cómo lo que aquí está pasando es que el Señor está probando su corazón. El Señor está probando su conciencia de su condición y de su incapacidad. El Señor lo está llevando a mirarse a sí mismo y a darse cuenta de que no hay nada en él que pueda salvar a Israel y que solo Dios podrá proveer la fuerza que él necesita para ello. En otras palabras, es como si el Señor les dijera a ustedes, el Señor se les apareciera y les dijera, ¿verdad que eres tú muy bueno? ¿Y qué van a decir ustedes? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Obviamente no, hermanos. Bueno, yo pienso que no, o sí. Si el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno, solo Dios. Pero si el Señor les hablase, no lo va a hacer, ustedes ya saben que el Señor no habla ahora audiblemente en estos días, y les preguntara o les dijera, mira, eres muy esforzado y valiente, yo sé que tú puedes hacer esto que te voy a mandar. ¿Qué responderían ustedes? ¿Acaso no responderían ustedes negativamente a todas estas cosas como lo hizo Gedeón? ¿Acaso no dirían ustedes, no, Señor esforzado, cuál? No, yo soy el más cobarde de todos, Señor, te equivocaste tal vez de persona, no era yo.
yo soy el más cobarde, el más necio, el más torpe. Pero, como dijo Samuel, heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Sí me explico? Y no es que el Señor pues estuviera declarando una realidad, ya sea pasada o futura, de Gedeón. El resto de la lectura, hermanos, de este capítulo 6 confirma la inseguridad de Gedeón al solicitar la triple confirmación de parte de Dios para hacer esa tarea. 3 confirmaciones le pidió. 2 del vellón, ¿se acuerdan? Y otra, la primera, cuando le dice, bueno, si esto es verdad, déjame que vaya y traiga el sacrificio y te lo traiga. Incluso en el capítulo 7, en el versículo 10, nos dice que el Señor aún sigue viendo miedo en él y le dice, si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Y así sucede. Y así sucede, hermanos. Gedeón no le dice, no, Señor, no es necesario, ¿no? Yo confío en ti, Señor. No, de hecho fue al campamento. Pero el Señor sigue operando, pues, en este varón temeroso, de tal manera que toda esta obra se corona con las palabras del capítulo 6, versículo 34. Miren qué dice el 34. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Miren entonces el punto y el momento en donde el Espíritu dice vino sobre Gedeón. Las operaciones del Espíritu Santo vinieron sobre él para capacitarlo, para prepararlo con estas virtudes internas, con el valor que él necesitaba, con el espíritu y la fortaleza que él necesitaba para comandar a todo el ejército de Israel contra los madianitas. Y a partir de aquí encontramos a un hombre diferente. Encontramos a un hombre temeroso e inseguro transformado por la operación del Espíritu Santo en un valeroso general que fue capaz luego de infiltrarse en el ejército enemigo y que el Señor usó, hermanos, para que se enfrentara contra un vastísimo ejército prácticamente sin armas. Sin armas, hermanos. Uno podría agarrar un poco de valor con una espada en la mano. No, por eso se dice que la gente que tiene armas se envalentona. Pues se la quitan y se acobarda. ¿Se fijan? Pero, ¿qué le dice el Señor a Gedeón? Reúne todas las espadas y lanzas que tengas, porque esto se va a poner bueno. No, acuérdense que va reduciendo el ejército. ¿Se acuerdan? Al punto en el que los arma con unas ollas de barro y antorchas. Contra un gran ejército. No se necesita valor, hermanos, para eso. Y fe, evidentemente, ¿verdad? Observen pues la operación del Espíritu Santo proveyendo a Gedeón ánimo de espíritu, valor y la fortaleza que él necesitaba para presentar batalla. Pero veamos por último
el caso de Otoniel y de Jefté. La Escritura nos describe, hermanos, otros casos en los que el Espíritu de Dios vino y capacitó a los hombres con el ánimo de espíritu, el valor y la fortaleza para salir a la batalla. Ustedes incluso van a recordar al mismo Barak. El Señor le había llamado para que presentara batalla y Barak seguía escondido. ¿Se acuerdan? Débora tiene que exhortarlo para que salga a la batalla y el Señor le da, opera también el Espíritu Santo en estas cosas. Pero miren el caso de Otoniel en el capítulo 3, en el versículo 7. Dice la palabra del Señor allí. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y miren, verso 10. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, sobre Otoniel, ¿se fijan? Y juzgó a Israel, ¿y qué pasó? Y salió a la batalla. Y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hasta ahí. Miren entonces, hermanos, cómo esta operación del Espíritu de Dios en el caso de Otoniel es tanto para juzgar como para salir a la batalla. ¿Se fijaron? Porque dice el texto que el Espíritu vino sobre él y hizo 2 cosas. Juzgó a Israel y salió a la batalla. En el caso del valor que el Señor le otorgó por esa operación ordinaria del Espíritu para salir a la batalla, este valor, hermanos, no implica la victoria en la batalla. Eso es otra obra del Señor. El Señor estaba dándole el ánimo para salir a la batalla, no la victoria en la batalla. ¿Sí me explico la diferencia? Esa fue otra gracia del Señor adicional que les dio. Pues dice, miren cómo lo separa, y salió a batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataín. En la estructura gramatical anterior nos dice, el Espíritu del Señor vino sobre él, juzgó y salió a la batalla. Y ahí hace un cambio, noten. Y el Señor, otra vez, una segunda situación diferente, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataín. Observen pues la abierta afirmación de la Escritura de que luego de haber estado 8 años en opresión y temor, el Espíritu de Dios capacitó a Otoniel con ánimo. Capacitó a Otoniel con el valor y la fortaleza para salir a la batalla contra sus enemigos, y el Señor le dio la victoria. Porque ¿dónde estaba Otoniel esos 8 años? Si él hubiese tenido el valor, ¿por qué no se levantó hace 8 años? Porque no lo tenía, evidentemente. Ninguno lo tenía en la nación. Tuvo el Espíritu que operar
para que se levantara uno. Quiero hacer también aquí un segundo paréntesis, hermanos, para hacer distinguir esta operación capacitadora del Espíritu Santo, proveyendo el ánimo de espíritu y el valor, distinguiéndola de ese espíritu beligerante del hombre bravucón. Porque, nuevamente, el valor proviene de Dios, pero el espíritu beligerante o bravucón proviene del orgullo y de la soberbia también. ¿Por qué hacemos también esta distinción? Porque también hay gente que siempre estará dispuesta a pelear. Por ejemplo, ustedes pueden leer el libro de los jueces y en el caso de Jefté se enfrenta con el enemigo y le dice, ¿y yo qué te hice? O sea, ¿por qué vienes a atacarme? Entonces, lo que nos enseña también, hermanos, que muchos de los que hacen la guerra no hacen la guerra por valor, sino porque son bravucones, porque son gente que le gusta estar peleando, que quiere más poder simplemente, que se siente con poder porque tiene un gran ejército. Otra vez, cuando tiene la pistola en la mano, se pone bien valiente y cualquiera va y hace lo que sea. Pero eso no significa que es una operación del Espíritu Santo. Eso que teniendo en la mano agarre valor, el Espíritu Santo no está obrando allí, hermanos, sino es el orgullo del hombre, es esa bravuconería, es ese corazón beligerante que se siente respaldado por el arma o por el gran ejército que tiene detrás suyo. Y envalentonado va y hace la guerra a los otros. ¿Me explico? Y aunque las habilidades en ambos casos provengan de Dios, como vamos a ver el próximo domingo, aquí ahora estamos tratando solo con las virtudes o motivaciones internas. Porque aquel bravucón que viene, aquel beligerante que es bueno para pelear, ¿de dónde sacó esa habilidad? ¿De la maldad? Al final, hermanos, vamos a ver el próximo domingo esta parte de la operación del Espíritu en las habilidades de los hombres. Pero esta vez solo estamos viendo las virtudes internas, lo que mueve de manera interna. Pero vayamos entonces al caso de Jefté. Allí en el capítulo 11 de Jueces, en el versículo número 29. Dice el capítulo 11 y el versículo 29. Dice así. Y el Espíritu del Señor, ¿se fijan?, vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto al Señor diciendo, si me entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano.
y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la Vega de las Viñas, y los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Hasta ahí. El caso de Jefté, hermanos, es un caso un poco diferente a los anteriores. De él se nos dice desde el versículo 1 que era un varón esforzado y valiente. Aunque no se puede estar completamente seguro a qué se refiere con que era un varón esforzado y valeroso, porque el versículo 3 nos dice que se juntaba con hombres ociosos y salían con él. Por lo que esta expresión de esforzado y valeroso no se puede estar seguro si está expresándose en una manera positiva o en una manera negativa. Pero la Escritura ya nos dice que él tenía algunas cualidades sobresalientes en el valor. Pero como vimos ya, indiscutiblemente este valor había sido un don particular del Espíritu Santo que le había sido dado a él en cierta medida, una medida superior al promedio, pero no la suficiente hasta ahora para que pudiera realizar esta labor. Pues ustedes van a ver que los israelitas llevan años también siendo oprimidos por los amonitas. Y que Jefté no se haya levantado antes contra ellos, hermanos, nos muestra que aunque pudiera haber tenido un cierto valor, este no era el suficiente como para llamar a todas las tribus o los que estaban cerca para pelear contra los enemigos. Fue cuando el Espíritu Santo vino sobre él que estos dones que ya le habían sido dados fueron exaltados en una manera excepcional para la nueva labor que ahora estaba él por hacer. Nos dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: por lo tanto, el Espíritu de Dios, viniendo sobre ellos y vistiéndolos, era su excitación especial de su valor existente y su fortificación de sus mentes contra esos peligros que ellos iban a encontrar. Hizo esto mediante la impresión tan eficaz de su poder sobre ellos, que ambos recibieron, refiriéndose a Gedeón y Jefté, por ello una confirmación de su llamamiento, de modo que los demás pudieron discernir la presencia de Dios con ellos. De ahí que se diga que el Espíritu del Señor los revistió por los dones que el Espíritu les otorgó, y actuando en ellos fueron llenos de ánimo en sí mismos y fueron conocidos así por los demás. Termina la cita. Así pues, hermanos, cada vez que se levanta un hombre para defender, para resistir, o para hacer la batalla, o cualquier otra labor que la providencia de Dios ha determinado, es el Espíritu Santo que, operando de manera ordinaria, nos dice el pastor puritano, les concede una impresión eficaz de poder en sus mentes, en sus ánimos, en sus corazones,
para que puedan realizar la labor que Dios ha determinado. Oremos, hermanos, al Señor.